El tema que toca es la GPU. Primero vamos a hablar un poco de sus partes, como en el dibujo se puede ver. Por ejemplo, los transistores. Estos son los bloques de construcción básicos de cualquier chip. En una GPU moderna pueden haber miles, millones de transistores que actúan como interruptores para controlar el flujo eléctrico y realizar el cálculo. Unidades de control. Estas unidades gestionan y coordinan las operaciones internas del chip, asegurándose de que todas las partes trabajen juntas eficientemente. La unidad lógica aritmética realiza operaciones matemáticas y lógicas básicas en una GPU, y hay muchas ALUs trabajando en paralelo para manejar el procesamiento gráfico. La memoria caché es una pequeña cantidad de memoria rápida ubicada en el propio chip que almacena datos temporales para acelerar las operaciones, las interconexiones, una serie de rutas que permiten la comunicación entre las diferentes partes del chip, asegurando que los datos fluyan de manera eficiente. El registro de instrucciones. Este componente almacena las instrucciones de la GPU, necesita ejecutar permitiendo que el chip procese tareas específicas del codificador de instrucciones. Estos decodificadores traducen las instrucciones del software en comandos que el hardware puede entender y ejecutar. Tiempo. Los cazadores de mitos, juntos con Nvidia, realizaron un experimento que nos muestra cómo trabaja un CPU versus cómo lo hace un GPU. Por sus siglas en inglés, la tarjeta de circuito impreso es una especie de motherboard para la GPU. En él podemos encontrar todos los componentes que integran una placa de video, como el chipset del que ya hablamos, la VRAM, los VRM, sensores, capacitores y por supuesto los puertos de salida de video. En un PCB podemos encontrar lo siguiente: en el centro suele estar el chipset o GPU, alrededor del mismo encontramos la memoria de video o VRAM. A su izquierda tenemos el puerto SLI y los puertos de salida de video como DisplayPort, HDMI, USB tipo C, o si estamos en GPUs más antiguas, DVI y VGA. Y a la derecha tenemos las VRM, los capacitores y los conectores para la fuente de poder. La VRAM o memoria de video podría decirse que después del chip en sí es lo segundo más importante en una placa de video. Como su nombre lo sugiere, tiene una función similar a la de la memoria RAM en una PC, pero esta por supuesto está enfocada en el video. Es una memoria muy rápida y en ella se alojan todos los recursos a los que los juegos necesitan acceder para poder ser visualizados. Por ejemplo, los datos gráficos y texturas. Los VRM o módulos de regulación de voltaje son los que se encargan de darle poder al GPU. Básicamente, al igual que como ocurre en una placa madre, estos módulos reciben y transforman la corriente eléctrica de alto voltaje de la fuente de poder. Tenemos los puertos de conexión de la fuente. Estos pueden ser de 4, 6 u 8 pines, y acá es básicamente donde se alimenta la energía de la placa de video. A veces la podemos conectar solo al PCI y funciona bárbaro, pero otras veces hay que proveer de energía extra. Los conectores de 6 pines proveen por ejemplo 75 watts y los de 8 150. Y bueno, ahora sí, para terminar, tenemos el conector PCI Express. Básicamente todas las tarjetas gráficas modernas tienen este mismo conector, y es a través de este que la placa se conecta a la tarjeta madre y se comunica con el CPU y el resto de componentes